¿Qué significa vestir? Si bien la vestimenta cumple como función principal cubrir al cuerpo, también aporta un significado importante para quien la viste como para quien la ve. Es así como el usar determinada prenda responde a determinados criterios impuestos por la sociedad. ¿Qué es el cine de oro mexicano? El cine, como corriente estética, ayudó a crear una imagen nacional contra la producción extranjera, como el culto en Europa y el salvaje oeste de Estados Unidos. De este modo, se puede reconocer una influencia del cine en los aspectos sociales, tales como la vestimenta representada. La época del cine de oro mexicano, que va de 1936 a 1959, fue una consecuencia del proceso de industrialización cuya intención era mantener un orden social establecido, es decir, consolidar una integración social, llevado a cabo después de la Revolución Mexicana. En sus inicios resaltó el paisaje propio del porfiriato, como el ferrocarril, el teatro, la representación de los cafés como una alternativa al cine dominante de Hollywood. En este sentido, el cine de oro mexicano de la época se caracteriza por la creación de estereotipos, tales como el uso del clima y de la memoria como recursos. Así, se tienen obras como las del Indio Fernández, quien volvió escultural al indígena mexicano y hierático a su paisaje. Por otra parte, Chano Urueta lo convirtió en demagogia y Galindo le devolvió su frescura. Si bien el espacio representó parte importante de la historia en la cinematografía, la indumentaria se presentaba como elemento principal, ya que se creaban prendas especiales para la elaboración de los filmes. Si se creaban prendas especiales para las filmaciones, ¿verdaderamente se representaba al indígena mexicano? ¿O por el contrario, se construía dicha figura a partir de un imaginario enunciado por las clases privilegiadas con el propósito de crear una suerte de identidad nacional? ¿Cómo se representa la indumentaria indígena en el cine de oro mexicano y qué implicaciones tiene? La industria cultural, idea planteada por la Escuela de Frankfurt, es la transformación de obras de arte en objetos al servicio de la comodidad. Consideran que el auge de la sociedad de masas es un síntoma de una era degradada, en la que el arte solo es una fuente de gratificación para ser consumida. Este concepto, propuesto por Theodor Adorno, comprende el cine, la radio y revistas como sistemas, los cuales resaltan manifestaciones políticas. Asimismo, someten al individuo a las rutinas capitalistas, son productores y consumidores. Legitiman una ideología. Entonces, surge la interrogante: ¿cuál es el monopolio de masas en el cine de oro mexicano o a qué obedece? Como posible respuesta, está en entenderlo como un modelo de conducta con el cual es fácil sentirse identificado. Por ejemplo, la pobreza, los valores de la mujer, creados a través de la indumentaria indígena que responde a una ideología dominante. Por otro lado, también es importante entender el concepto de transculturación. Los debates sobre las posibilidades actuales de emplear este concepto muestran que la noción teórica puede considerarse válida para analizar procesos culturales en Hispanoamérica. En 1940, el cubano Fernando Ortiz propuso el término transculturación, encareciendo la importancia del proceso que designa como cardinal y elementalmente indispensable para comprender la historia de Cuba, y por análogas razones la de toda América en general. Fernando Ortiz lo razonó del siguiente modo: entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una cultura, que es lo que en rigor indica la voz angloamericana aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación. A lo anterior, Schmidt-Well agrega que más bien se trata de procesos inacabados y contradictorios en sí. El proceso de transculturación que se puede identificar en el contexto del cine de oro mexicano es identificado a través de la vestimenta más conocida, la china poblana. Surge como una leyenda con diferentes caracterizaciones que dependen del momento histórico y del autor. La ropa tradicional da identidad al mexicano. Tanto el lenguaje como la vestimenta sirven para fundamentar un sistema hegemónico. A partir de la comercialización del cine en la industria, la vestimenta indígena en el cine representa la manifestación aislada de la industria cultural, insertada en la industria de las masas.
Debido a la creación de un público específico en el cine, el lenguaje legitima una cultura. En las películas del cine de oro, los actores construidos como personajes a través del lenguaje y la ropa hablan español. La ropa forma parte de la cultura de masas porque puede variar en la perspectiva del público si solo lo ven en la ciudad o en los pueblos. La reflexión que puede hacerse a partir de la indumentaria indígena es que representa en la película, en el personaje y más importante en un ámbito social, porque no solo es el indio o la pueblerina, sino un conjunto de representaciones que la ciudad ni es capaz de comprender porque no tiene el mismo contexto que los autores, por ende, no le darán la misma significación. Cada prenda es única en color y diseño, algo que la industria cultural no puede prohibir ni eliminar, pero sí apropiarse. Para las comunidades indígenas de México, la vestimenta es distinta en cada región. Sin embargo, a pesar de sus múltiples diferencias, como el uso de diferentes textiles, técnicas de tejido y bordados, colores, todas tienen una caracterización, se componen por piezas muy similares. Respecto a las diferencias que cada prenda tiene de acuerdo con su contexto social y geográfico, es importante decir que estas también significan, pues cada uno de los bordados, colores y técnicas de hechuras tienen una razón de ser identitaria. Para la mayoría de las comunidades, las tintas empleadas en la confección son de origen natural, lo que implica que son propios de esa región. En la actualidad, aunque se usan tintes sintéticos, se busca conservar los colores tradicionales. En cada uno de los bordados se representa la fauna, flora y cosmovisiones de cada sitio. En muchas ocasiones, además, se coloca algún rasgo de quien lo usa, además de que las técnicas principales son el telar de cintura, el malacate, la aguja metálica, que se heredan de generación en generación. En las comunidades de Oaxaca se usan colores muy intensos, encajes, listones. Las bordadoras buscan reflejar la flora, fauna, forma de ver la vida de cada una de sus regiones, como los pájaros, la relación entre vida y muerte, formas geométricas. En cambio, para Michoacán, las fibras más utilizadas son el algodón, la articela, la lana, mientras que los tonos más empleados son el blanco, azul, amarillo, negro, naranja, verdes y los bordados son flores y animales regionales. Con lo que respecta al altiplano central del país, el atuendo refleja, al igual que los otros, lo característico de la zona. No obstante, incluye un elemento que para el resto de las zonas no es muy común, el uso de rebozo, mismo que cumple otras funciones, como el de permitir cubrirse del sol, cargar cosas, abrazar a los niños pequeños. De esta manera es posible reconocer y caracterizar atuendos indígenas por los elementos que los componen, el tipo de bordados e incluso accesorios empleados, del mismo modo en que es claro que cada pieza tiene una razón por la que es confeccionada de determinado estilo o forma. En el cine de oro mexicano, como representación masculina de la indumentaria, está Tizoc y el personaje masculino de María Candelaria, los cuales no presentan alteraciones en la hechura tradicional ni demuestran estilizaciones. En otras palabras, se mantienen los estándares tradicionales, es decir, la camisa y el pantalón de manta. Lo mismo sucede con el personaje de El Rebozo de la Soledad. En primer lugar, en el caso de los hombres, la indumentaria se conformó en un inicio por el uso de taparrabos. No obstante, esta prenda fue sustituida por la camisa y el pantalón de manta, cuya tela varía dependiendo de la región. Este mismo puede ir acompañado de algunos accesorios como la tilma, una capa de algodón o ixtle que cubre gran parte del cuerpo y que era adornada con algunos bordados. Por su parte, la vestimenta femenina se ha compuesto de muchas más piezas y diversidades, a diferencia que la masculina. Así se tiene en primera instancia el uso de trenzas en el cabello, mismas que podían representar el estatus civil de la mujer en algunas regiones como el centro de México. Estas podían ir adornadas con un tecomil, que es un pequeño trozo de tela bordada. El torso era cubierto por huipiles o quexquemitl, prendas triangulares que dan adornos con bordados de distintos colores y formas. La falda enredo chincuete es un rectángulo de tela de 2 o más colores y que puede ser adornada mediante el tejido de otras figuras de tonos diversos. A lo largo de la evolución del cine mexicano, pueden observarse 3 tipos de personajes femeninos. La mujer sumisa de clase media obediente, recibe educación para servir al esposo. Muchachas de trenzas y faldas largas, modositas a los ojos de todo el pueblo. Su única aspiración es casarse con el macho del pueblo. La mujer campesina que viene a la ciudad en busca de oportunidades. Es la dama de compañía de la mujer de clase media. Solo la mujer campesina, la que viste de rebozo, convive con animales, es la que trabaja la tierra.
No obstante, no hay que perder de vista que el manejo del rol femenino en el cine fue principalmente desde un punto de vista masculino. De este modo, cabe resaltar que bajo todas estas pretensiones, como las de las películas de Emilio El Indio Fernández, se observa que el papel de la mujer tuvo una representación a través de la indumentaria indígena, a la que es posible observar características más estilizadas. Un cambio en la representación de los roles femeninos fue la figura de la prostituta frágil, que se modificó gracias a la figura de María Félix, ya que ésta se convirtió en mujer fatal, capaz de seducir a cualquier hombre. Aprovecha su condición de objeto de lujo para explotar y manipular a sus amantes, aunque siempre terminaba recibiendo su castigo. Películas de este tipo como María Candelaria, El rebozo de soledad, Tizoc, demuestran una exaltación del mundo indígena mexicano en manos de sus directores. En María Candelaria se tiene la historia de una joven indígena de Xochimilco que es juzgada por la gente del pueblo por la historia de su madre. En este sentido, lo que cabe destacar es su vestimenta, que además se corresponde con la utilidad en el espacio o ficcional de la película. Este personaje, interpretado por Dolores del Río, porta lo que en Xochimilco se conoce incluso en la actualidad como el traje del altiplano central mexicano: chincuete adornado con líneas de colores, faja que sostiene la falda, blusa blanca, rebozo, trenzas. No obstante, existen características que se ven claramente modificadas y que muestran la modificación tradicional del atuendo para fines cinematográficos. Por ejemplo, el hecho de que la blusa que se porte ningún tipo de bordados, lo que claramente no demuestra ningún tipo de cosmovisión tradicional. Esta misma prenda además no tiene el corte cuadrado de toda blusa nativa, sino por el contrario, muestra escotes en los hombros y en la parte del cuello. Tizoc, que a diferencia de las dos películas anteriores, los personajes se configuran de manera distinta y junto con ellos su vestimenta. Así tenemos a la actriz María Félix usar huipiles y enredos propios de la zona de Oaxaca, que si bien no representan alteraciones en la hechura, sí demuestran estilizaciones que no pertenecen a los estándares tradicionales, pues ninguno de estos muestra un tamaño estándar y sí buscan enaltecer el físico de la actriz. El personaje de María Félix, a diferencia de los personajes de las otras dos películas, su papel a representar no es el de una mujer sumisa, que debe acatar órdenes o que pertenece al estrato indígena, por lo que sería difícil afirmar que conoce el significado de los bordados que utiliza, sino todo lo contrario. Con respecto a esta figura canónica del cine de oro mexicano, es importante mencionar también el papel que tuvo para la industria cinematográfica la actriz Dolores del Río. Si revisamos a esas dos figuras en conjunto, obtenemos que ambas son reconocidas y recordadas por su belleza y carácter, pero también por incorporar categóricamente la función del mito nacional continental con la verdadera alma mexicana, y gracias al conjuro de la plástica de Figueroa, la asombrosa fotogenia de ambas pasó a convertirse en un mensaje cultural de primer mundo. Así se tiene que ambas figuras constituyeron una huella para la cultura mexicana, huella que hizo que se les configurara por sus actuaciones y estilos en evidencia, esto relacionado también por la vestimenta empleada. En ese sentido, cabe decir que aunque estas dos leyendas del cine mexicano no son las únicas que lucieron un atuendo indígena mexicano, sí son las figuras más reconocidas por su desempeño actoral, social y cultural. Por lo que es posible recordar a Dolores del Río como aquella que se convirtió en la impresionante máscara azteca, y María por ser la india más bella. De este modo, la indumentaria indígena se ve representada en las películas del cine de oro mexicano, en las que el personaje está inmerso en un determinado ámbito social, lo que implica un conjunto de representaciones en torno al mercado, las necesidades estéticas y por supuesto un contexto distinto, pues los actores desconocen la función del atuendo y relevancia cultural. Con respecto al idioma, surge un conflicto de intereses porque obedece a una política comercial que produce una mercancía cultural. Al hablar de cine de oro, se alude a una cultura de conocimiento. Sin embargo, como mercancía solo sirve para ser observada sin causar una reflexión en la mayoría de los habitantes. Es cuando se vuelve una extensión más de la vida cotidiana.